Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a realizar un mockup para bolsitas chip de modo profesional con el programa Photoshop en simples pasos. Lo primero que voy a realizar es me voy a Google y voy a buscar bolsitas chips en blanco. En este caso hay múltiples opciones, yo puedo descargar una de ellas. Esta es la bolsita chip que yo me he descargado. Ustedes lo pueden descargar en la casilla de descripción, puesto que ahí se los estoy dejando para que lo puedan trabajar. Voy a trabajar lo que es la composición de la bolsita chip. Adicional a ello, el fondo. Damos clic sobre la imagen, clic derecho, abrir con Photoshop. Automáticamente se va a abrir en el programa. Una vez que ya está la imagen, lo que voy a trabajar en primer lugar es quitar lo que es el fondo. Para quitar el fondo voy a utilizar la herramienta varita mágica, que es esta que te permite seleccionar. A continuación doy clic en seleccionar sujeto. Espero que se seleccione el sujeto que viene a ser la bolsita chip. Como ustedes pueden observar, no se ha seleccionado del todo. Voy a trabajarlo con zoom, control más o minimizar, control menos. Por ejemplo, esta región no se ha logrado seleccionar. En este caso voy a trabajar con un elemento adicional que se ubica en la parte superior, que viene a ser esta casilla, que es de unión. Hago clic en esta casilla y automáticamente se aparece un símbolo de más. Con esta voy a seleccionar el espacio y automáticamente se va a añadir al espacio seleccionado. En la parte inferior, como podemos observar, está seleccionado un área que no corresponde a la bolsita, sino al fondo. En este caso voy a quitar, deseleccionar esta área. Para ello me voy a ubicar en este otro cuadro, que es de quitar. Voy a seleccionar esta herramienta, lazo poligonal, y voy a seleccionar los bordes. En este caso, para hacer uso, simplemente hago clic, voy alzando con el mouse, nuevamente clic y así voy bordeando por todo el contorno. Y encapsulo todo lo seleccionado en la parte externa hasta llegar a la parte inicial y automáticamente se selecciona solo el borde. Nuevamente procedo con este recuadro adicional. Y bueno, finalmente ya obtengo la selección del contorno de la bolsita chip. Con zoom ustedes verifican que efectivamente toda la bolsita chip haya sido seleccionado. Una vez listo el proceso de selección, a continuación lo que voy a hacer es quitar el icono de candado simplemente haciendo clic sobre el icono. Me ubico en selección, invertir, seleccionar la herramienta mover y doy clic en Enter o Delete. Y bueno, finalmente ya se me ha suprimido lo que es el fondo, está en fondo transparente, y Control D para deseleccionar. Verifico que ninguna de estas herramientas esté seleccionada. Nuevamente Control T para seleccionar el chip y voy a girar hasta ubicar en un lado vertical. Una vez listo, presiono Enter. Ahora, en cuanto al tamaño de la bolsita, ustedes pueden reducir el tamaño de acuerdo al diseño. En este caso, Control T y presionan Shift y pueden modificar la medida, lo que es el ancho. En este caso voy a trabajarlo tal cual, clic en Enter. Para iniciar ya con el proceso de mockup, voy a trabajar con la herramienta rectángulo. Como ustedes observan, para hacer el rectángulo simplemente hago clic y arrastro el mouse hasta que se forme el rectángulo. Voy a añadirle un color simplemente para que se me genere un contraste y pueda observarlo mucho mejor. Clic en el fondo y voy a arrastrar hasta cubrir todo lo que es la bolsita chip. Una vez cubierto, me voy a la sección de capas. En esta capa, clic derecho, voy a seleccionar convertir en objeto inteligente. Una vez que ya he convertido en objeto inteligente, presiono Control T para seleccionar, luego clic derecho y selecciono deformar.
Una vez que está deformado, ustedes pueden observar estas casillas, lo cual me permite dar forma mediante estos nodos que tiene, que son estos puntos de vértice. Para añadir nuevos vértices, voy a agregarle nuevas cuadrículas. Para ello me voy a la parte superior en cuadrícula, despliego esta casilla, clic en a medida y voy a ingresar una columna de 15 centímetros por una fila de 15 centímetros. Y OK. Como ustedes observan, tiene múltiples nodos, el cual me va a permitir dar forma al contorno de la bolsita. Me voy a opacidad para poder observar y adecuar el borde. Siempre voy a trabajar con zoom para verificar que efectivamente voy a bordear el contorno. Aquí, como ustedes observan, esto tiene múltiples recuadros y tiene unos cuadrados que son nodos. En este caso, por ejemplo, seleccionamos este nodo y como ustedes observan se va moviendo de ubicación, el cual me permite dar contorno. Selecciono, por ejemplo, este nodo y de esta manera puedo dar forma a las curvas. A continuación, lo que voy a hacer es un proceso de redibujar lo que es la bolsita por todo el contorno. En este caso simplemente agarro, por ejemplo, un nodo y voy a arrastrar y voy a ubicar donde corresponde el filo del contorno de la bolsita. Y así voy redibujando por todo el contorno. Por ejemplo, en este caso simplemente es lineal. Ahora, en cuanto a la curvatura, voy a trabajar de la siguiente manera. Cada nodo blanco ustedes pueden arrastrar a la ubicación del contorno. Damos clic sobre el nodo blanco y automáticamente se nos genera dos vértices adicionales, el cual podemos mover para dar curvatura al borde. Simplemente damos clic al vértice y podemos moverlo. Estos nodos simplemente voy a moverlo a la parte derecha. Y nuevamente prosigo con el último nodo, que es esta sección. Y voy a trabajar con los vértices para añadir la curvatura. No necesariamente van a redibujar, pero sí va a darle el contorno, la forma de curvatura. De esta manera voy a proseguir por todo el contorno. Voy moviendo estos nodos, puesto que estos nodos, como están al lado lateral de los chips, me va a dar una perspectiva de movimiento, lo cual no sucede en el medio, puesto que en el medio simplemente está en líneas paralelas de manera recta. Como ustedes observan, el contorno está con una curvatura y por el contrario el medio simplemente son líneas paralelas de manera recta. Una vez ya finalizado con lo que es el bordeado de todo el contorno de la bolsita, me voy a ubicar en esta capa. En opacidad nuevamente retorno a 100%. En esta casilla pequeña dan doble clic y automáticamente se les abre esta pestaña.
En ella es donde van a ingresar el diseño. Me voy a abrir, voy a seleccionar este diseño que he realizado previamente de una bolsita chip. Y lo que voy a hacer es desplegar la ventana y con lo que es la herramienta mover voy a seleccionar el diseño y voy a arrastrar y soltar en esta casilla. Elimino esta ventana, control T para seleccionar el diseño, voy a minimizar y voy a acoplar el diseño a este cuadro. Una vez listo, simplemente presiono Enter. A continuación me voy a Archivo y voy a proceder a guardar. Retorno a la primera ventana. Como ustedes observan, automáticamente ya se ha superpuesto el diseño. Para dar una mayor visualización y un contraste, clic en esta casilla. Voy a seleccionar en multiplicar o caso contrario superposición lineal. En superposición lineal en este caso voy a seleccionar puesto que me genera mucho más contraste. A continuación lo que voy a agregar es una sombra, un borde. Doble clic en la capa, se me abre esta ventana de estilo de capa, voy a seleccionar resplandor exterior, selecciono opacidad, voy a utilizar 48 puntos de opacidad en tamaño 131 y clic en OK. Como ustedes observan, ya se me ha generado el contorno. A continuación lo que voy a hacer es ingresar una base. Para ello he buscado en Google algunas bases que son fondos. Archivo, abrir, voy a seleccionar esta base de fondo. Despliego esta ventana, arrastro o muevo lo que es el fondo. Cierro esta ventana, selecciono el fondo y muevo la capa al fondo. Arrastro la capa al fondo y suelto. Control T para seleccionar el fondo y bueno, voy a acoplar de tal manera que me dé una perspectiva como si estuviera encima de lo que es la mesita. A continuación me voy a Archivo, me voy a exportar, exportación rápida como PNG. Voy a ingresar el nombre y voy a guardarlo en formato PNG. Y bueno, ese es el diseño final del mockup. Espero que les haya gustado. Dejarme sus comentarios, regalarme su like, activar la campanita de notificación. No olviden de seguirme y nos vemos en próximos proyectos.